Ahora acá vamos a ver el comparativo. Arriba, desde lo que es la ovogonia, bien arriba, ¿no? La ovogonia, por un proceso de diferenciación, se transforma en ovocito primario. ¿Ya? Acá no es una mitosis, por si acaso, porque a veces pensamos, porque dice la ovogonia por mitosis, ¿no? Acá no hay mitosis. Acá lo que hay es una diferenciación hormonal. Se dice que normalmente la FSH es la que más ejerce ese influjo hormonal. Y ya estando como ovocito primario, recuerden que acá este ovocito primario va a originar a lo que se llama el folículo dominante. ¿Te acuerdas o no? El resto va a ser atresia. Ahora acá tienes que ver en paralelo. ¿Qué es lo que está pasando en el folículo? Mientras es primario, el ovocito también. Pero acá entra a una mitosis, ¿no es cierto? Porque mantiene todavía la carga genética. Entonces acá el secundario todavía mantiene esa carga genética. En cambio, el folículo de Gram, como ves acá, hace ya la división, ¿no es cierto? La división. Se forma el ¿qué? El primer cuerpo polar, ¿no es cierto? Y el ovocito secundario, pero no ha completado su segunda división. ¿Por qué? Porque se queda en metafase. Y olvídate ya, metafase 2. En esa fase se queda, no termina su segunda división. Entonces es una particularidad que tiene justamente ese ovocito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí es donde va a terminar hasta el folículo de Gram. Abajo no lo miremos porque ya eso ya es la fecundación, que todavía no es tema de esta clase. Ahora, esta es la parte ya uterina. Como ya sabemos nosotros, el útero viene a ser una estructura netamente muscular. Ya sabemos que tiene tres capas, ¿no? La parte más interna es el endometrio, que tiene dos capas a su vez, que viene a ser el basal y el funcional. Luego tenemos el miometrio, que es el de mayor espesor, y la parte más externa, ¿cómo se llama? Perineum. O sea, perineum. Ahora, esta estructura, como ya sabemos acá, está formada por un músculo liso. Es un músculo liso. Y acá tiene una vascularización, las arterias uterinas, ¿correcto? Que es rama de las ilíacas internas. Entonces, estas arterias, muchachos, estas arterias se van a caracterizar, ¿por qué? Porque en la parte interna van a tener una forma espiral, ¿sí? Y van a estar entre las fibras musculares. Lo que quiere decir entonces que al estar dentro de las fibras van a tener en este caso una capacidad de regular el sangrado. Es decir, cuando la mujer empieza a tener el proceso menstrual, que sabemos que es como una hemorragia, ¿quién regula eso? La contracción del músculo. El músculo al contraerse va a disminuir el calibre o a colapsar en este caso la luz del vaso sanguíneo. Entonces tiene ese efecto. Entonces quiere decir entonces que el músculo debe tener una tonicidad, o sea, una hipertonía, ¿correcto? Por eso es que cuando uno escucha, oye, la señora acaba de dar a luz y ha hecho una atonía. ¿Qué tiene que ver en la atonía? Es que al no haber contracción muscular, no habrá contracción, no habrá regulación del sangrado. Y por eso hace una hemorragia. Entonces, normalmente, cuando ocurre el parto, el útero tiene que estar duro, ¿correcto? Hipertónico. Y vuelvo a repetir, la hipertonicidad es ¿para qué? Para controlar la hemorragia, ¿correcto? Para controlar la hemorragia. Ahora, como ya sabemos, la hormona que actúa sobre el útero para actuar sobre el músculo liso del útero, ¿quién es? La oxitocina. Por eso es que hay ampollas de oxitocina que cuando hay esta atonía uterina se utiliza, ¿no? Con el fin de que se produzca justamente esa contracción, ¿correcto? Sin embargo, muchas veces no responde. Y ahí viene ese fenómeno, ¿no? La atonía. La atonía es peligrosísima, claro, por la gran pérdida de sangre, por esta hemorragia que se puede presentar. Y aquí podemos ver entonces la vascularización, como te mencionaba, ¿no? Hay una vascularización muy ricamente vascularizada, ¿no? Pero que como ves, estas arterias, obviamente van a ser dos, pues, ¿no? Una de cada lado,
va a mantener esa forma espiralada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el útero, acuérdense de algo, el útero es pequeño, pero durante el embarazo aumenta de tamaño. Entonces esas arterias se van a elongar y esa elongación va a permitir que mejore la vascularización. Mientras más elongadas, se harán más rectas. Y al hacerse más rectas, obviamente ya no va a haber resistencia vascular. Y si no hay resistencia, el flujo mejora. Y de eso se trata, que el útero tenga la mejor vascularización. Pero ahí viene el problema. ¿Qué pasaría si después del parto se quedan así elongadas? Va a haber un sangrado rápido. Por eso es que tiene que involucionar, hacerse pequeña para volver a espiralizarse. Entonces la espiralización de las arterias tiene también una función que es justamente también controlar la hemorragia. Entonces hay varios elementos dentro de la forma que tienen estas arterias uterinas. Bien, entonces estamos todavía hablando en este caso del ciclo ovárico, como ves. Entonces, a nivel de este ciclo ovárico, hemos visto justamente que las hormonas, ¿correcto?, tienen un papel preponderante. Pero aquí, como puede ver, vamos a ver los dos cambios ahora en paralelo. A nivel del ciclo ovárico, ¿cuáles eran los cambios? Foliculares y del ovociclo. Pero acá ya estamos viendo en paralelo la parte de lo que viene a ser el útero. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del útero, las etapas son 4 acá. La etapa menstrual, como puede ver acá, la mujer, el número de días que va a producirse la menstruación varía, ¿ya? No es lo mismo para todos, pero el promedio, la media que se utiliza es de 5 días, algunas menos, algunas más, ¿correcto? Al final, inclusive lo determinante no son el número de días, sino el volumen que puede ponerse de eso, ¿correcto? Y eso se hace un cálculo, claro, antes se podía hacer un cálculo rápido porque todas las toallas higiénicas eran del mismo tamaño, ahora hay todas las formas, entonces ya el cálculo ya no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa durante esta etapa menstrual? Se pierde ¿qué? La capa funcional, se pierde. Ahora, ojo, en la primera fase, lo que cae en determinando quién es el que determina la menstruación viene a ser los estrógenos. La caída de los estrógenos van a producir la menstruación, ¿correcto? Pero, como ves, después de ese proceso, esta capa funcional se regenera y a ese proceso se llama la fase proliferativa. Durante esa fase proliferativa, como ves acá, el estrógeno nuevamente a la cabeza va a empezar a generar ese crecimiento, el estrógeno. Ojo, el estrógeno, ¿quién lo produce ahí, muchachos? ¿Quién lo está produciendo ahí? La teca, habíamos hablado, la teca. Pero, ¿ya? ¿O lo hará el cuerpo lúteo? No, porque el cuerpo lúteo, ¿qué? ¿El cuerpo lúteo qué? Aparece después de la ovulación. Entonces acá no podemos hablar del cuerpo lúteo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí produce estrógeno, pero no en esa fase. Entonces la teca es la que se encarga de la producción de esta, también parte de la granulosa, pero está dentro de lo que son los folículos. Entonces son los responsables de producir este estrógeno, ¿estamos de acuerdo? Que va a encargarse de ¿qué? De la proliferación, de nuevamente el crecimiento de lo que viene a ser la capa funcional. Llegado el día 14, que ya sabemos que es el día de la ovulación, ¿no es cierto? La ovulación es parte de la fase ovárica, del ciclo ovárico. Pero acá, ¿qué es lo que sucede? Ya va a formarse el cuerpo lúteo, ¿o no? ¿En dónde? En el ovario. Y desde el ovario justamente se va a formar ahora sí nuevamente estrógenos, pero también progesterona. La característica, ¿cuál es? Que acá las glándulas crecen, ¿correcto? Acá hay un crecimiento del tejido, pero acá crece la glándula, ¿correcto? Son hipersecretoras.
y esto va a generar, como te decía, el clima adecuado para un embarazo. Entonces, a esta fase se le llama fase secretora. ¿Por qué? Porque hay glándulas, ¿correcto? Ahora, como ves, la fase proliferativa, que es antes del 14, está bajo el influjo, mira acá, de los estrógenos, por eso también a esta fase se le llama estrogénica, ¿correcto? En cambio, la segunda fase, la secretora, está bajo el influjo de la progesterona, por eso también se le llama la fase progestacional, o también se le llama fase luteínica. ¿Por qué? Porque acá ya aparece el cuerpo lúteo secretando durante 13 días, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Resta acá, 13 días, lo que viene a ser las hormonas necesarias para ese crecimiento. Entonces, si llegado el día, ¿no?, del ciclo menstrual no hay embarazo, ¿qué sucede? Degenera el cuerpo lúteo, ¿correcto? Y la hormona que cae básicamente es el estrógeno. La caída de los estrógenos produce la hemorragia, ¿correcto? Ahora, hay que también recordar que el volumen, eso es importante, el volumen aproximadamente debe ser como un máximo de 80 mililitros, que es lo que se debería perder. Cuando se pierde más de ese volumen, la mujer puede presentar ya, o sea, porque esto es todos los meses, ¿no?, va a poder desarrollar un cuadro de anemia. Ahora, siempre hay que ver la causa, es decir, esto es lo normal, me refiero a que está dentro del ciclo, pero a veces el sangrado es fuera del ciclo. Y cuando es fuera del ciclo, hay que ver si de repente hay que ver la edad. ¿Por qué la edad? Porque si ya la persona tiene, digamos, de 25 años o más, tendría que ver si hay miomas. El mioma es la primera causa de sangrado vaginal fuera del ciclo menstrual. En las mujeres más adultas, o menopáusicas, ya es una hiperplasia, o de repente puede empezar hasta un cáncer. Entonces no es normal que sangre, porque ya se supone que es menopáusica. Entonces, si hay sangrado, hay que buscar la causa de esa hemorragia. ¿Ya? Ahora, aquí también hay que ver lo siguiente, ¿no? Las mujeres pueden tener ciclos anovulatorios. O sea, no habrá pasado, ¿no? Doctor Beco, porque ¿qué edad tienes? Tengo 15 años. Pero mi menarquia fue a los 11, ¿ya? Estuve con mis reglas y hace un año no reglas. ¿Qué preguntarías ahí? Desde los 11 arregló, tiene 15 ahorita, y hace un año, o sea, desde los 14 tiene reglas. ¿Qué es lo primero que se le pregunta? Claro, ¿tienes intimidad o no tienes intimidad? Es lo primero que tenemos que descartar, ¿no? Claro que la mamá está al costado mirándote, ¿no? Esto como un látigo, ¿no? Es un tema a veces complicado. Pero lo primero que hay que descartar es un embarazo. Es lo primero. Puede ser una enfermedad rara, ¿no? Efecto del fenómeno del niño postero. No, nada, señor. Primero descartas un embarazo. Punto. Es lo primero que hay que descartar. Ahora, descartar un embarazo no implica evaluarlo. Con eso, ¿ah? Porque eso simplemente es como un diagnóstico, ¿cierto? Que ojo que el diagnóstico no es una prueba definitiva. ¿Ya? Un examen de sangre un poquito más, pero siempre es el tema de una ecografía. La ecografía es lo determinante. Porque yo he tenido un caso de una señora que tenía pseudocesia, ¿no? ¿Qué es eso, no? Una señora bien gordita, ¿no? Te llega la película, ¿no? Señora, ¿qué oportunidad? ¿Qué dio 3 meses, doctor? Ah, sí, no, sí, ya, ¿por esa vaina? Sí, pero yo decía, ¿por qué a veces no tengo que ver la noticia? Sí, doctor, estoy un poquito de nada, ya. Sí, hable de nada. Como, hable de nada. Entonces, ya, pero le mando a hacer unos análisis, ¿no? Y yo decía, ya se ha hecho su control de la
Entonces acá también podemos ver ya la parte hormonal, en la cual, como puede ver, ya te había dicho, ¿no? En la parte ovárica, durante los primeros 14 días, acá, ¿no? Desde el folículo primordial hasta el folículo de Graf, toda esta maduración va a estar a cargo de ¿quién? De la FSH. Esta maduración también implica que el contenido, que son los ovocitos, también van a madurar, se van a dividir. Y esto de acá también lo hace la FSH. Ahora, a nivel del ciclo, la primera fase después de la menstruación es la fase proliferativa. Pero acá, quien influye durante este crecimiento es el estrógeno. Pero el estrógeno, ¿quién lo produce? La teca. ¿Recuerdas o no? La teca. Recuerda que la parte más interna, ¿quién era? La granulosa. Pero la parte más externa es la teca. ¿Correcto? Las células de la teca se encargan de formar este estrógeno. ¿Correcto? Y es el responsable de la proliferación, del crecimiento de ese tejido. Pero pasado el día 14, la LH se dispara y la LH va a liberar el ovocito, ovulación, pero además va a formar el cuerpo lúteo. Entonces, eso lo hace la LH. Sin embargo, ya sabemos nosotros que aquí en el cuerpo lúteo se va a formar progesterona. Eran cuatro, ¿no? Progesterona, estrógeno, relaxina y limina. La relaxina, por ejemplo, ¿qué viene a ser? Aquella hormona que lo que hace es disminuir la resistencia del cartílago que está presente en la sínfisis púbica. La sínfisis púbica, como ya saben, ahí hay un tipo de cartílago, ¿no es cierto?, que mantiene esa articulación, pero lo vuelve laxo, o sea, como que se puede abrir, y eso va a aumentar, ¿correcto?, lo que viene a ser los diámetros a nivel de lo que es las dimensiones de la pelvis femenina, y eso va a permitir la salida, en este caso, de la cabeza fetal. Entonces, estas hormonas tienen otra influencia, que en este caso te decía es a nivel de la sínfisis púbica. Pero estas son las que actúan a nivel uterino, sobre todo la progesterona, que lo que hace es generar el crecimiento, esto de acá, el crecimiento de las glándulas. Y obviamente, al haber un mayor tamaño de las glándulas, va a haber una mayor secreción. Por eso se llama la fase secretora. Entonces, aquí actúa la progesterona, fase progestacional, o también llamada la fase luteína. Y obviamente ya va a llegar un momento en el cual los estrógenos van a caer. Y al caer los estrógenos, definitivamente se genera el sangrado, la hemorragia, ¿no? La menstruación. Bien. Ahora, como pueden ver ahí, hablando de otras características que hay durante este ciclo, podemos ver ahí que en cuanto al contenido, sabemos que hay arterias que son uterinas, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos hablado en realidad de una vascularización. Entonces, de ese sangrado que hay, le dije que era un promedio de 80 mililitros como máximo, de ese sangrado, el 25% viene a ser, en este caso, venoso, pero el 75% es arterial, ¿correcto? Y ahí entonces el color rojo vino. Sin embargo, aquí viene el tema. Aparte de haber sangre, también contiene otras sustancias, unos mediadores inflamatorios. Es más, la mujer, habrá esos casos que de repente ustedes entre chicas seguramente se habrán comentado, algunas tienen dolor fatal, ¿no? Y otras se la pasan felices, no pasa nada. Reglan, pero como no viene nada, ¿no? Entonces, a ese cuadro se llama dismenorrea. Y la dismenorrea ya está determinada que tiene factores asociados. Un factor asociado definitivamente viene a ser el estrés, ¿correcto? Y el estrés está influenciado de todas las formas, ¿no? Porque el estrés no es un tema personal, sino que es un tema del entorno donde te desenvuelves. Entonces, hay personas que están, en este caso, soportando mayores cuadros de estrés, y a veces por el tema, por ejemplo, la mujer que es la mayor de la casa, ¿no es cierto? Todos están a cargo tuyo. Si algo pasa, es tu culpa.
Se cayó tu hermanito por tu culpa, ¿no? Se portó mal en el colegio por tu culpa, ¿no? Porque la mamá te sobrecarga a veces la responsabilidad, ¿no? La hija mayor tiene a veces esa sobrecarga, ¿no? Dos, el negocio de la casa. Si en casa hay un negocio, te la carga a ti. Entonces, no es que esté mal, ¿no? Porque al final es parte de ello. Pero yo voy al tema de que ese influjo, ¿no? Esa influencia de estos elementos externos, que pueden ser familiares, qué sé yo, normalmente las personas que están sometidas a ese cuadro, lo otro, un tema de enfermedad. Ponte, ¿no? Yo he encontrado varios casos en los cuales, por ejemplo, la mamá tiene una enfermedad y para evitar que la familia, ¿no?, un poco se desestabilice, la única que sabe es la hija mayor. La única. Y ella viene con la sobrecarga de todo ese problema. Y lo peor de todo que a veces la mamá dice, pero no digas nada, ¿no? A veces por un tema de cuidar a la familia. Entonces, ¿te imaginas? O sea, todas esas cosas sumadas van a desarrollar ese problema muchas veces del disminuir. ¿Correcto? Ahora, ojo, eso también tiene que tener un componente. Así que las que son fosforitas, bien, ¿no? No, todavía dicen, yo soy así, para la cachetada, nada, señor, porque eso de ahí se tiene que ir moldeando. ¿Por qué? Ahora, imagínate tú que seas fosforita y vas a ser doctora, te vas a pelear con todo el mundo, te vas a pensar ahí en la consulta, ¿no? No, a eso voy, no, pero yo soy así, nada, señor, nada. Entonces, hay que moldear. Entonces, mira, decía, todos estos factores, ahí viene el tema, ¿a qué nos lleva? A que se formen prostaglandinas. Las prostaglandinas son las responsables, ¿ya?, de ese problema del dolor. ¿Por qué hay este tema? Por prostaglandinas. De ahí que cuando ustedes toman un antiinflamatorio, lo que hacen es inhibir la producción de prostaglandinas. ¿Correcto? Sin embargo, como tú ves acá, también hay fibrinolicina. Lo que hace es justamente licuar, destruir los coágulos. Por eso es que una mujer, correcto, normalmente sus reglas son líquidas, pero algunas están con su, ¿no? Ya te vienen con la duda, ¿no? No tomes agua helada que te va a dar coágulos. No tomes limón, ¿no? ¿Se han escuchado, no? Limón y agua helada, ¿cierto? Y lo peor, que le salen coágulos. Es lo peor, ya viene asociado a ese problema. Es cierto, existen algunos efectos vasculares que puedan llevar a ese problema, pero no es lo normal que haya esta situación, no es lo normal, ¿verdad? Normalmente, pues decía, acá como ciclo normal, hablamos justamente del patrón en el cual esta fibromicina normalmente va a licuar estos coágulos y la hemorragia solamente sale. Y como ves, el rango va de 3 a 5 días, ¿no? 5 días que hemos colocado, ¿no?, dentro del tema, pero normalmente puede llegar hasta 7 días. Cuando ya pasan los 7 días, ya, por mucho de que sean pequeñas cantidades, pero ya no es normal, ¿no? Ese flujo. Y como ves, el volumen puede ser hasta 80. En un parto, doctor, ¿hasta cuándo se puede perder? Se puede perder de 200 hasta 300 mililitros en un parto. Pero ya te imaginarás si pasa ese volumen. ¿No? Entonces, hasta 300 mililitros no te produce, ¿no?, un cambio determinante en la presión, ¿no? Pero pasados los 500, por ejemplo, definitivamente que se va a ver cambio. Como te dije, hay momentos en los cuales la mujer no ovula, eso se llaman los ciclos anovulatorios, ¿sí? Ahora, acá, digamos, están dentro del rango normal, pero en el rango normal hablamos de la parte de la pubertad, o sea, en la adolescencia. Pasado eso, ¿no?, esa irregularidad, definitivamente hay que estudiar, hay que ver un dosaje hormonal para ver si las hormonas están en las cantidades, en este caso normales. Hay que ver si la persona tiene quistes ováricos, ¿correcto? Quistes ováricos. Por eso es que una de las cosas de los quistes, ¿no?, que a veces suena a veces a broma, es que la mujer que sufre de este problema, ¿no?, se le pregunta la edad, ¿no? Llega a la consulta, ¿no?, y
estudias? No, ya estoy terminando mi carrera. Ya trabajo. Oye, ¿tiene no? No entiendo. No está pagando. No, lo que pasa está en que si tienes un novio, de repente ya tienes un proyecto de vida futuro, ¿no? Si tienes un proyecto de vida futuro, el embarazo es el mejor momento para eliminar, ¿no es cierto? Pero se evalúan todas esas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y así, en los 5 años, por ejemplo, soy tu pareja, ¿no? Pero a veces pasa eso, o sea, son unas recomendaciones para ese tema de los quistes, ¿no? Pero como ves, siempre se evalúa la importancia de que la persona, ¿no? Porque quiera que no el embarazo, tiene que darse en el momento adecuado, no obviamente por esta situación. Pero si se dan esas condiciones de que donde la persona ya tuvo un desarrollo personal, ¿no? Alcanzó metas, entonces ¿por qué no ver esta situación para que ese problema no persista? Porque muchas veces el tema de quistes, y si va asociado a otro problema, va a desarrollar de repente miomas y al final la persona ya no va a poder procrear, ¿no? Entonces se evalúan todas las cosas. Pero durante los primeros años de la pubertad, nosotros podemos encontrar que esos ciclos están dentro de lo normal. Pero pasada la pubertad, ya esto se tiene que estudiar a través de un influjo hormonal. Y como ves acá, a nivel de lo que es la parte vaginal, no hay cambios, específicamente a nivel del cuello uterino. O sea, el cuello no desarrolla de alguna manera un cambio hormonal. Lo que estamos viendo acá, que lo que cambia es el moco cervical. Y esto de acá representa, cuando en algún momento le pidan a ustedes exponer, dentro de los métodos anticonceptivos, ¿no?, naturales, está justamente el método del moco cervical, en el cual la laxitud, es decir, el moco tiene una viscosidad y uno lo puede estirar, algo así, ¿no? Estirar. Entonces, ese moco, mientras más espeso es, ¿estamos de acuerdo? La laxitud obviamente es menor, pero mientras el moco, correcto, se vuelva más laxo, correcto, se pueda romper o estirar, me está indicando probablemente que hay un efecto aquí, ¿no?, del estrógeno, y eso va a provocar o saber en qué fase se encuentra el ciclo menstrual, correcto. Entonces el moco, en este caso, es una forma indirecta de saber si está en su día 14 sobre todo el día 14, ¿no?, que es el día de mayor probabilidad, en este caso del embarazo. Recuerden que acá normalmente lo vemos desde el punto de vista, la parte normal es que hay embarazo, ¿no? Pero digamos, en el método anticonceptivo lo que se busca es el día que no hay embarazo, o el día que no hay embarazo, ¿no?, dentro de lo que vienen a ser los métodos, en este caso, naturales, ¿ya? Entonces, los cambios que van a haber normalmente a nivel del cuello no es de la parte celular, sino a partir del cambio a nivel del moco. Bueno, y ya yéndonos a la regulación, ya lo habíamos hablado, ¿no? El hipotálamo, entonces, acá vamos a hablar de la famosa retroalimentación o el feedback, que ya sabemos que a nivel de lo que es el núcleo acuado, ¿no?, el núcleo arqueado de lo que es el hipotálamo, ahí va a producirse la GnRH, ¿no?, la GnRH. Entonces, esta GnRH se libera, correcto, pero acá lo que hace esta GnRH es influenciar sobre la hipófisis, como ya sabemos, ¿no es cierto? La hipófisis, a nivel de la adeno-hipófisis, va a producir LH y FSH. El detalle es el siguiente, ¿no?, que para que se produzca FSH se necesita pulsos lentos de GnRH. En cambio, para que sea LH, tiene que ser pulsos rápidos. O sea, los pulsos significan en ese caso los estímulos que van a haber sobre la hipófisis para esta producción. Entonces, hay una diferencia, ¿ya?, a nivel de los pulsos para que se produzcan estas dos hormonas. Así que ten cuidado con eso. Ahora, como ya lo hemos visto, la FSH se caracteriza entonces, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver que en la primera fase, que es la fase proliferativa, vamos a ver en este caso una meseta, ¿cierto?
Es decir, se eleva la FSH y va a mantenerse. ¿Por qué? Porque acá va a haber crecimiento, ¿no es cierto? Crecimiento, la maduración de los folículos. Sin embargo, luego, antes de la ovulación hace un pico. ¿Por qué? Porque tiene que llevar al máximo al folículo de Gram. Para que lo pueda madurar, entonces tiene que elevarse un poco, en este caso la FSH. ¿Correcto? En cambio la LH no. Normalmente la LH tiene un basal y llegado el día, antes del día 14, hace esto, ¿no? Una espiga. En cambio la FSH hace esto, así, una meseta. ¿Estamos de acuerdo? Así era, como lo vamos a ver, una meseta, y después hace un pequeño pico para que madure el folículo ovular y luego va a caer. Pero no, la LH está en la base, eleva, hace una espiga, correcto, para llevar a cabo la evolución y luego va a caer. Entonces la gráfica de ambas hormonas es diferente, pero como te decía, ambas van a producirse a nivel a nivel hipoficial, pero su mecanismo de acción, ¿dónde actúan esas dos hormonas? ¿Dónde actúa la LH y la FSH? En el ovario, lo estamos diciendo. ¿Dónde actúa la FSH? En los folículos, ¿y la LH? En la ovulación. No es que te cruzas con las hormonas. Bueno, ten cuidado. Las hormonas hipoficiarias actúan sobre el ovario y las hormonas del ovario sobre el útero, ¿cierto? O sea, las ováricas, ¿cuáles son? Los estrógenos, la progesterona, están actuando sobre el útero, ¿correcto? No sobre sí mismos, no sobre sí mismos. Ahí está, lo que te mencionaba, ¿cierto? Entonces mira, la FSH, como ves acá, su primera fase es una meseta, ¿no? Se mantiene. Y luego hace un pequeño pico antes del día 14, ¿para qué? Para la maduración del folículo de Gram. La LH, en cambio, mira cómo está. Y luego hace una espiga, ¿no es cierto? Entonces se eleva el día 14. El día 14 se va a elevar para llevar a cabo la ovulación y formar el cuerpo lúteo. Los estrógenos, desde la base caen, lo que está en verde. ¿Por qué? Porque ha habido la menstruación. Pero luego empiezan a elevarse. ¿Quién forma los estrógenos? La teca. Las células de la teca se van a... Correcto, pero después el cuerpo lúteo. Correcto. Y finalmente, lo que vemos ahí en rojo, correcto, en el basal no hay progesterona, no hay. Pero acá, ¿quién lo va a empezar a formar? Desde el día 14 lo forma el cuerpo lúteo, que es básicamente la responsable. ¿Qué hace la progesterona? Crecimiento glandular. Y si hay glándulas hay secreción, ¿correcto? Por eso es la fase secretora, ¿ya? La fase secretora. Igual ahí podemos ver entonces nuevamente, ¿no? El fenómeno de retroalimentación desde la GnRH, ¿no es cierto? A nivel hipoficiario. ¿Cuáles eran los pulsos? Que te olvidaste. Rápido, ¿Y la FSH qué era? Pulso lento, ¿no es cierto? Y el otro era pulsos rápidos. Son pulsos distintos ahí. Correcto, para esa producción que va a haber. Ahora, no hay que olvidarnos que la LH, el varón, tiene otro nombre. La ICSH, la hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig. No hemos hablado de Leydig por acá, porque ya saben que eso es a nivel del varón, ¿verdad? Bien, igual, ahí está. Entramos a esta parte chévere, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos acá. Mira acá. Las hormonas sexuales, nosotros ya hemos dicho que se forman a partir del colesterol. ¿Y qué es lo que sucede? El colesterol, que normalmente se almacena en el retículo endoplasmático como colesterol libre, va a haber una serie de reacciones a partir de una serie de enzimas. La primera se llama la colesterol desmolasa. Y la colesterol desmolasa lo
lo que hace es transformar el colesterol en pregnenolona. Y ahí viene el tema. A partir de la pregnenolona, yo voy a formar una serie de hormonas. Entonces, aquí, por ejemplo, como pueden ver ahí, desde la pregnenolona podemos ver que la 17-alfa hidroxipregnenolona, que es un derivado, se va a transformar en la llamada la epiandrosterona. Entonces, ¿qué es la epiandrosterona? Que es lo que se ve en la parte superior, viene a ser un andrógeno. ¿Sí? Entonces, a nivel de la corteza, que se supone que ya lo están ustedes leyendo de plano, a nivel de la corteza podemos ver este ciclo, ¿no? Entonces, no solamente se forma de hidroepiandrosterona, sino también androstenediona. Las dos, como pueden ver ahí, la que está subrayada en verde, la de arriba, se van a formar a partir de la pregnenolona. Ojo, también a partir de la pregnenolona también se forma progesterona, se forma cortisol, se forma aldosterona. O sea, todas las hormonas de la corteza suprarrenal se van a formar por una influencia de lo que es enzimas que van a metabolizar el colesterol. De aquí viene el tema. Desde la androstenediona, miren ahí muchachos, desde la androstenediona vamos a ver ya la influencia de una hormona importantísima que se llama la aromatasa. Esta aromatasa, escúchame bien acá arriba, esta aromatasa que está allá, va a metabolizar a lo que es la androstenediona y me va a formar este tipo de estrógeno llamada estrona. ¿Correcto? Entonces, sigue esa ruta. Otra ruta es que la androstenediona se transforme en testosterona, que esta aromatasa, volvemos a repetir, transforme la testosterona en la 17-beta estradiol. El estradiol es otro tipo de estrógeno. Y finalmente, tanto de la estrona como del estradiol podemos formar estriol. Entonces, los estrógenos son tres tipos, por si acaso. Estradiona, estrona, estriol y estradiol. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente vamos a ver de acá cuál es. Uno, por ejemplo, está relacionado con la edad sexual reproductiva. El otro está relacionado con el embarazo. Y el otro está relacionado con la menopausia. Eso es algo que también tienes que aprender a diferenciar. ¿Ya? Ahora, ojo, todos ellos se derivan, si te das cuenta, todos presentan este anillo. Que acá, miren acá muchachos, este es un pentágono, ¿no? Eso se llama ciclopentano. ¿Ya? Y estos tres hexágonos, ¿correcto? Todo esto se llama fenantreno. Por eso que el ciclo o el anillo cíclico del colesterol se llama ciclopentano penilrofenantreno, que es el nombre de ese ciclo, que es la estructura básica de todas las hormonas sexuales. Acá, subir acá. Bien, entonces, como pueden ver acá, el estradiol, que era, ¿te acuerdas? ¿Desde dónde se formaba el estradiol? Desde la testosterona, 17-beta estradiol, ¿no? Por efecto de la aromatasa. Como pueden ver acá, este estradiol, que obviamente es de la fase de la edad reproductiva, como pueden ver, en la fase folicular, ¿te acuerdas o no? La fase folicular. Aquí, es decir, antes del día 14. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad de estradiol era de 36 microgramos al día. Pero llegada a la ovulación, mira, se dispara, ¿correcto? Se produce obviamente, como te decía, los estrógenos se tienen que elevar totalmente y llega hasta 280 microgramos. Y estos se van a mantener porque en la fase lútea, en la ovulación, obviamente va a actuar ¿quién? Va a actuar ahí a ese nivel ¿quién? La teca, ¿sí o no? La teca y la LH. Y en la fase lútea, el mismo cuerpo lúteo que te va a formar también estrógenos. Entonces, durante esas fases vamos a ver que las cantidades son totalmente elevadas, que después va a caer, por supuesto, este nivel de velocidad de este estradiol. Pero el estradiol, digamos, es el responsable de estos cambios. Ahora, aquí podemos ver,
desde el colesterol, ¿te acuerdas o no? Primero pasaba por la pregnenolona, ¿no? ¿Cierto? Y después pasaba por la 17-hidroxipregnenolona para formar la androstenediona. Y esto va a formar estrona, ¿estamos de acuerdo? Y a partir de esa estrona, el estradiol. Lo otro, que a partir de la célula de granulosa, porque habíamos hablado, ¿no es cierto? Igual, ¿no? A partir de la androstenediona también se va a formar estradiol. Entonces el estradiol se puede formar por la vía, por dos tipos celulares que había mencionado, ¿no? En este caso, por las células de la teca, que eran las más importantes, ¿de acuerdo? O también por la parte que rodea inicialmente al ovocito, que es la granulosa. Entonces, en ambos casos, ¿correcto? En ambos casos se va a formar estradiol. Entonces, como han visto, es un ciclo. Es decir, por una vía puede formar estradiol, por otra vía puede formar estrona y entre ellas puede formar estriol. Entonces, entre ellas puede haber un ciclo de formación, ¿ya? Pero vuelvo a repetir que cada una de ellas tiene una cantidad variable dentro de lo que es el ciclo menstrual. Bueno, ahí podemos ver nuevamente ese proceso, ¿no? Desde el colesterol, que se va a transformar en pregnenolona, progesterona, ¿no es cierto? Y finalmente la presencia de derivados de este colesterol. Porque acá hay que recordar, por ejemplo, que la progesterona, ¿no? Que la progesterona deriva nuevamente del colesterol, pero se llega a metabolizar. Es decir, la progesterona no es permanente, sino imagínate que el útero estaría manteniéndose todo el tiempo con esa capa, ¿no? Esa capa funcional de lo que es el endometrio, se mantenía permanente, no habría en ese caso menstruación. Entonces, la progesterona en algún momento se tiene que metabolizar y finalmente llega hasta lo que es el pregnanediol para que pueda en ese caso eliminarse. Es la forma como se va a conjugar. La conjugación será por este ácido glucurónico que al unirse justamente con la progesterona se metaboliza y se pierde, se va a perder. Normalmente la presencia se va a perder a través de la orina. Esa es la vía del metabolismo. Entonces, todas las hormonas, cuando ya no se van a utilizar, se tienen que conjugar. Y para que se conjuguen, se tienen que eliminar por orina. Es la forma como se puede. Igual que las hormonas suprarrenales pasa lo mismo. Estas hormonas se eliminan a través de la orina. Obviamente no tienen que ver cantidades elevadas, cantidades pequeñas, porque finalmente siempre en la dieta consumimos colesterol. Entonces siempre hay un colesterol disponible, ¿correcto? Entonces no necesitas en este caso mantener la reserva, no es como el calcio, no es como el fosfato. En cambio acá no, como está siempre presente en la dieta, se tiene que eliminar, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Ahí le podemos ver ya en un resumen lo que es el feedback, ¿no? Que el RH a nivel del núcleo arqueado produce justamente las dos, acá la producción a nivel hipoficiaria de lo que es la LH y la FSH. Como podemos ver, estas de acá van a actuar justamente sobre el ovario, ¿no es cierto? Ya sea para la maduración folicular o también para qué? Para la ovogénesis, ¿correcto? Ahora, como ves, estas están actuando ¿dónde? En el folículo, porque el folículo obviamente es la estructura que mantiene obviamente al folículo mismo o a lo que es la célula sexual. Igual acá también la LH. Y como podemos ver, ¿estas de qué se encargan? De formar ¿qué? Hormonas, básicamente el estrógeno, y de esa manera hace un feedback, ¿no es cierto? Lo mismo acá, hace la inhibina. ¿Por qué no hemos hablado acerca de la inhibina? La inhibina viene a ser en este caso una hormona, ¿no es cierto?, que se forma, digamos, ¿dónde? En lo que es el cuerpo lúteo, porque te dije yo que eran 4 hormonas: estrógeno, progesterona, relaxina, ¿no es cierto?, y inhibina. Entonces la inhibina normalmente lo que hace es generar un efecto feedback también, para lo que ya no hay obviamente una formación mayor de estos estrógenos. Igual, ¿no es cierto? Acá está el resumen justamente de estas hormonas que
se han producido a nivel de lo que es el cuerpo humano. Ya eso tú ya lo vas a revisar. Ya acabo la hora más. Bueno, esto ya es parte de esto de la calle. Entonces, ya querés hablar de embarazo. Entonces, vamos a queda pendiente el día miércoles para ver fisiología.